¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño, para comentar la actualidad. De lunes a viernes, hoy toca a miércoles 27 de septiembre, con mucha tela que cortar en el Congreso de los Diputados. Se hace eco la región, nos haremos eco nosotros también en esta tertulia que hoy cuenta con la participación de nuestros invitados, a los que ya tengo el placer de saludar. ¿Cómo estás, Rafael Fernández? Hola, muy buen. Me alegro mucho. Está también con nosotros Javier Rey. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también Manuel Hermín Iglesias. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Resistiendo. Ahí estamos. Pues bueno, vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos, como decíamos, hace referencia a la primera jornada de investidura en el Congreso de los Diputados. Dice: la región, Feijóo se postula como el garante constitucional y Sánchez le hace el vacío. Dos subtítulos. En primer lugar, el presidente en funciones envió a un tercera fila a replicar el discurso de un aspirante que le recriminó. Felipe González tuvo la dignidad de responder a Aznar tras ser derrotado en las urnas. En el siguiente subtítulo, el presidente catalán Pere Aragonés, en un debate paralelo en el Parlamento de la Comunidad, dio por hecha la amnistía y exige al líder del PSOE el compromiso de un referéndum sobre la independencia. Y tenemos al lado de todo esto pues la foto principal de la jornada, que está, como decimos, relacionada con lo que acabamos de leerle. Ahí está Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, brazo en alto y saludando a los suyos que le aplauden. Feijóo recibe el aplauso unánime de la bancada del Partido Popular tras su primera intervención en el Congreso. Fuera de este asunto, otros en la primera del periódico: el jabalí se deja ver más en Ourense, pero caen menos en las batidas. Los avisos por daños aumentaron un 57% en la temporada 2022-2023. Ahora sí, en más noticias. En primer lugar, el arquitecto del muro caído del Sexto Instituto dice que su proyecto se alteró. También la Diputación abre su delegación en Valdeorras, la primera comarcal. Turismo es el grado con más vacantes del campus, con 29 de las 94 plazas libres. Y también la Unión Europea señala a X como la red social que más desinforma. X es la antigua Twitter. En deportes, pues en fútbol, 14.200 espectadores, récord de asistencia para ver a España golear a Suiza por 5-0. Ahí están pues las muñequeras del Se Acabó que lucen dos jugadoras de la selección española de fútbol. En el friso, en la parte superior, en primer lugar, nueva causa judicial por delito fiscal. Shakira acusada de otro fraude más a Hacienda, ahora de 6 millones de euros. También hoy con el periódico, dos publicaciones. La primera, un extra sobre el Día Mundial del Turismo, y la otra, el Xornal Escolar, que habla, entre otros asuntos, de transporte sostenible. Asuntos todos ellos que forman parte del compendio de titulares que ven ustedes ahí en el miércoles 27 de septiembre del 2023. Vamos ahora a escuchar a nuestros invitados, por lo tanto, a que den su punto de vista sobre algunas cuestiones de la actualidad. Parece lógico, claro que le va mucho a Ourense en ello, se está eligiendo o se va a elegir presidente del gobierno y estamos dentro de las políticas, de la aplicación de las políticas de gobierno central o políticas de Estado. ¿Cómo de interés o cómo de interesados están nuestros invitados en el debate de investidura, a priori parece que fallida, de Alberto Núñez Feijóo? Rafa, ¿con qué te quedas? ¿Qué sensación te merece y qué análisis haces? Vamos a ver, el que es fallida ya lo sabíamos desde antes de empezarlo, ¿no? Ya lo habíamos comentado en su momento. Era una oportunidad, evidentemente, de Feijóo de presentar ese programa de gobierno que no va a realizar, ¿no? O que quería hacer. Hombre, me sorprendió mucho que muchas de las cuestiones que puso encima de la mesa son cosas que hasta anteayer él estaba en contra, ¿no? Lo del salario, subida del salario mínimo, lo del
el blindar las pensiones, hay un montón de historias, ¿no? A lo mejor es bueno, me alegro, me felicito pues en este cambio de actitudes. Y después llevó, yo creo, el programado lo que se había dicho, ¿no? Plantear que no todo vale para una presidencia del gobierno, que le decía a Sánchez en cuanto a con quién estaba pactando o qué daba a cambio de una serie de votos. Y eso es lo que llevaba haciendo antes del discurso de ayer. Lo dijo esta mañana mismo, ¿no? Los que hemos estado siguiendo, definiendo a quiénes tienen enfrente, ¿no? A qué partidos. Hoy a la mañana, pues, por ejemplo, respondiendo a EH Bildu y a PNV, pues dejó muy claro, ¿no? No tiene respeto por Bildu, pero sí respeta al PNV, ¿no? Y a PNV le estaba... Sigue dando esos mensajes a ver si algo cambia en PNV, sobre todo, ¿no? En el sentido de que, preguntándole al PNV, ¿de verdad vais a refrendar la política de Podemos o la política de Bildu o no? Pues porque hay que darse cuenta que cuando hablamos de que Sánchez tiene un gobierno progresista, está pidiendo votos a dos partidos y uno que es, como yo dije la semana pasada aquí mismo, considero que está mucho más a la derecha que Vox, ¿no? Que es Junts, por ejemplo, ¿no? Es un partido que tinte nacionalista, pero de una derecha muy a la derecha, ¿no? En ese sentido. Muy bien. ¿Qué interés tiene para ti lo que estaba sucediendo en el Congreso, Javier? Bueno, yo imagino que como para el resto de los españoles tiene mucho interés porque de aquí se va a derivar evidentemente lo que vaya a pasar en los próximos meses a efectos de que haya una investidura o no. Yo creo que el origen de todo esto, curiosamente, no está aquí, está hace varios años cuando en las elecciones catalanas Albert Rivera renuncia, bueno, o Ciudadanos renuncia a presentar su proyecto político a pesar de ser la fuerza más votada. Entonces, en aquel momento, las críticas que llovieron a Ciudadanos, que pudo ser el origen, quizá, o el principio del origen de su decadencia, fueron de tal magnitud que llevaron a que la noche electoral, cuando Feijóo se da cuenta que no tiene mayoría parlamentaria, ni con casi total certeza va a tener los votos suficientes para poder gobernar, ¿qué hace ante esa tesitura? ¿Renuncia o se presenta una investidura que casi con total probabilidad va a ser fallida? Pues él, de alguna forma, no sé por qué, decide dar un paso adelante, decide presentarse, decide elaborar su proyecto y tal. ¿Qué pasa? Que es algo súper extraño, las cosas como son, ¿no? Es decir, es muy difícil ir a una investidura sabiendo que casar PNV, Junts con Vox es imposible, pero ya ni siquiera por una cuestión ideológica. Ojo. A veces presentas una moción de censura, como ya tiene ocurrido, sí. y sabes que no tienes hace unos meses que se produjo una. Sí, sí. Sí, porque ahí en el caso de Feijóo yo creo que ya no es una cuestión de él, ni siquiera de los votantes del PNV, es decir, una cuestión de que electoralmente el PNV o Junts tendrían imposible justificar ante su electorado el votar lo mismo que vota Vox en unas elecciones de investidura. Entonces, claro, es tremendo, aunque ideológicamente puedan estar incluso más próximos que con cualquier otra alternativa. Entonces, claro, esta investidura como tal es fallida casi de origen y nos enfrentamos a que en vez de estar discutiendo sobre los grandes problemas de Estado y sobre el gran proyecto político que Feijóo a lo mejor debería elaborar en condiciones normales, pues estamos hablando de la amnistía, de la autodeterminación, estamos poniendo, digamos, lo que viene a continuación después de esta investidura, es decir, los 2 meses donde Pedro Sánchez va a tener que forjar una mayoría muy compleja, nada fácil, y que va a determinar si hay unas nuevas elecciones o no las hay. Entonces ya digamos que es el punto de partida de lo que va a ser otra investidura, aunque en principio lo que estaríamos votando sería si Feijóo es presidente del gobierno o no dentro de unas horas, pero yo creo que no es la cuestión en este debate. Muy bien, Manuel Herminio. Bueno, vamos a ver, a min hai cosas que me chamaron a atención. A primeira que me chamou a atención é o discurso que dio antes a presidenta do PP dicindo que podíamos gobernar, pero non vamos a querer gobernar. Cuando sabíase que eso realmente é unha falacia, porque sabíase que as contas non daban de ninguna maneira e que sabíase que o PNV non quería estar con... Si estaban os 33, ainda esta mañá o dixo Aitor Esteban, non. Esa é a primeira cuestión. A segunda cuestión é que tendo un congreso conservador, de maioría conservadora, porque non olvidemos que Junts e que PNV son partidos máis ben liberales, pero que non están na extrema dereita, pero que defenden, o digamos, que o mundo liberal, etcétera, etcétera, desde un punto de vista deles. Feijóo non salira a dicir, bueno, pues eu teño perdida de momento, vou tratar de convencer presentando unha serie de posturas e un programa que sea atractivo para eles e plantearme isto. Non, el saliu prácticamente atacando
a posibles cousas que poden acontecer dentro dun mes ou dos. A ver, Manuel Hermida, Entonces saliu espera, saliu antes de haberle escuchado a Feijóo, y antes de que Sánchez hable, ya le están diciendo a Sánchez lo que tiene que hacer. Pero antes de que hablara Feijóo, sí, hombre, ya sí, pero dijeron también el Partido pero Nacionalista vamos Vasco a ver. y Junts y todo eso, que contigo ni a la esquina a tomar un café. Tú sabes moi ben, todo o mundo sabe moi ben que cando hai unha negociación sempre se poñen as cousas moi arriba e que negociar implica ceder parte de cousas e chegar a puntos de entendemento, non? Eu que lle noto ao Partido Popular é que está tan arrastrado que está sendo asimilado polo discurso de Vox. O sea, o discurso de Vox casi é o que manda máis no Partido Popular que eles presentando un discurso, digamos. O sea, Feijóo quere ser o que non lle deixan ser, posiblemente. Posiblemente aí radica o tema. Quere ser unha cousa, quere ser aquela persoa, digamos, comedida, etcétera, aberta, pero que non tampouco deixan ser porque están falando por el outros. Co cual, conclusión, creo que Feijóo vai estar 4 anos na oposición e vamos ver o que acontece. Si ese goberno que salga desas posibles negociacións dura 4 anos ou non, saberemos. Pero realmente vexo un Feijóo que quere ser o que non pode ser ou que non o deixan ser. Ese é o problema que eu vexo neste momento. Sí, bueno, está clarísimo que Feijóo e o Partido Popular está prisioneiro de Vox, sempre está prisioneiro de Vox. E a mellor é unha cuestión, hai que remontarse moito, non? Primeiro, o poder que teñen os partidos nacionalistas xa lle deron, levamos anos arrastrando, tanto desde el PSOE como desde el PP, en el sentido de, desde que los que hablaban catalán en la intimidad a otros, siempre los partidos de gobierno siempre han estado dando concesiones a esos partidos nacionalistas y dándole una importancia que a lo mejor no deberían tener tan exagerada, ¿no? Y después está en que cada vez que surgía algún partido de centro, moderado, una cosa así, el Partido Popular se ha lanzado a fogacitarlo, a que desaparezca y tal, que era lo que a lo mejor necesitaba un partido central que pudiese ir hacia un lado, hacia otro y pudiese la gobernabilidad de este país llevarla hacia la izquierda en algún momento. Y no cuajó. Y aquí en Galicia fue Coalición Galega y tal. Cada vez que aparece un partido de ese tipo, parece ser que el Partido Popular va por él, ¿no? A tratar de absorberlo y entonces quedarse sin esos amigos o aliados en el centro que te puedan solucionar papeletas de este tipo. Entonces ahora solo le queda esos de Vox, que al final, esos de Vox, al final acababan siendo, eran gente que estaba en el PP antes, o sea que no estamos hablando que surgieron ahora de repente, sí, pero, no sé qué, pero estaban allí y estaban controlados, ¿no? Mire que o problema é que ten unha gran contradicción en sí mismo co pacto con Vox, porque o Vox plantexa ser un partido anti-Unión Europea, que é un problema moi serio neste momento, e que a ver como se pode conxugar esa postura cando os nacionalismos poden ser o que sean, pero non son anti-europeos. Non son anti-europeos, mas son máis ben europeístas. Como se pode conxugar eso? Entón o PP ten un problema moi serio de dar un golpe na mesa e a ver que quere ser, porque ahora ten complicadísimo. Ten, claro, 30 e pico diputados, que son muchísimos, pois estánlle tocando a puñete, sin eses 30 e pico non hai forma de formar maiorías. Bueno, e a oposición vai seguir sendo oposición, evidentemente. Dejadme decir una perogrullada. Cuando un partido se presenta a las elecciones, a cualquier elección, y no obtiene la mayoría absoluta, tiene que buscar aliados. Tiene que buscar aliados. Entonces los aliados pasan a ser prisioneros. Claro. Bueno, en cierta medida. Claro, no, en cierta no, en toda. Vamos a ver, el Partido Popular es prisionero de Vox. Claro, y seguro que a Feijóo no le gustaría, o sea, le gustaría tener votos suficientes para no tener que hablar con Vox. Ni te cuento ya si Pedro Sánchez se plantase con 176 diputados, le iba a estar riendo las gracias a Puigdemont en la frontera y haciéndole las pedorretas por la televisión. Pero no los tiene y tiene que ir a buscarlos. No los tiene y tiene que ir a buscarlos. Es decir, yo estoy convencido, y a lo mejor esto es una opinión, yo estoy convencido de que si Pedro Sánchez no necesitase sumar, restar, multiplicar, dividir y la raíz cuadrada,
le importaría 3 pepinos, Yolanda Díaz, Yolanda Gómez y Yolanda García, lo que fuese. Pero no lo tiene, entonces hay que ir a por él. Hacen su contrario, en el Partido Popular le gustaría tener más votos, pero no los tiene y tiene que ir a buscarlos. Eso es así. ¿Que son prisioneros? Yo creo que aquí se habló antes de que esto era el sentido de la política y la negociación. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Se negocia o se entrega el castillo? No, vamos a ver, pero que me refería a que el Partido Popular en España, en este momento, en todo Estado... Pero no es el Partido Popular, es todos los partidos que no tienen mayoría absoluta. Sí, pero... Que tienen que ir a buscarla con alianzas. No, pero mira, hay una diferencia... Que a veces son muy caros y a veces no. Siempre hai unha diferencia, por exemplo, o de Yolanda. Yolanda entrou nunha dinámica na esquerda que hasta este momento non conseguiran entrar os anteriores, que é unha dinámica práctica, facer unha izquierda posibilista daquel mínimo que podes conseguir, cosa que antes moitas veces esos grupos de esquerda vían puramente na utopía. E esa é unha diferencia importantísima, porque unha cousa é estar dentro do posibilismo, do que podes ir asimilando, aceptando o sistema, e outra cousa é vivir na utopía hasta que llegue ese momento. Pero Yolanda Díaz ten, por exemplo, agora ten o problema de Podemos, que a verdad non é un aliado... Podemos está amortizado, está amortizado. Está amortizado, pero sabes as declaracións que está facendo... Sí, queren ter un espacio, están en non sei que continuamente, pero están amortizados. Pues dudando incluso do liderato de Yolanda, non? Vamos a la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte, nos vemos ahora. Segunda parte del programa. Hoy estamos con Rafael Fernández Alonso, con Javier Rey y con Manuel Herminio Iglesias. Bueno, vamos a dar, aunque esto sea un poco de periodismo predictivo, vamos a dar por perdida la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Entonces se abre la puerta a una posible investidura de Pedro Sánchez. ¿La ves fácil, Javier? Bueno, fácil desde luego no. La veo posible, fácil. O factible. Factible sí, pero bueno, con grandes dificultades. Aquí me voy a arriesgar a dar dos opiniones personales, un poco más allá de mi línea ideológica, ¿no? Que como nadie se escapa, pues es de centro-izquierda. Primero, todo este tipo de debates a mí siempre me sorprenden porque responden a la hipocresía colectiva. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque ayer Óscar Puente hubo momentos de brillantez, que a mí me gustaron mucho, cuando ponía los ejemplos del Partido Popular de aquellos sitios donde no era la fuerza más votada, pero sin embargo gobernaba a pesar de pactos de perdedores. ¿Cuál es el problema de todo esto? Vamos a ser serios, sinceros, astrenos. Es el sistema electoral. O sea, el sistema electoral permite, desde un punto de vista constitucional y también de la ley electoral, que sea así, que las mayorías sean parlamentarias, sean como son. Aquí tenemos el ejemplo de Ourense, el más claro, que también lo ponía Óscar Puente ayer, es que el Partido Popular no apoyó a la segunda fuerza, apoyó a la tercera con tal de que no gobernara el PSOE en el año 2019 en el Ayuntamiento de Ourense. Entonces, claro, según te vaya la historia, obras de una forma, obras de otra, y luego te sorprendes y te arreglas las vestiduras. No, no puede ser. Yo me pregunto, ¿qué puede pensar un ciudadano de La Rioja, un ciudadano de Extremadura, un ciudadano que no cuenta con ningún partido nacionalista para poder defender egoístamente, y digo egoístamente y subrayo esto, sus intereses en un Parlamento de España? Es que esto lleva pasando desde que empezó prácticamente, lo apuntabas tú muy bien, es decir, desde que empezó ya el actual sistema constitucional y después de la transición. Es decir, siempre somos esclavos de determinados partidos que al final conseguirán más o menos en temas de competencias, pero sobre todo lo que consiguen es dinero para sus comunidades autónomas, en detrimento de aquellas que no tienen formaciones nacionalistas, que no apoyan a tal. Entonces, claro, únicamente se podría reformar esto, claro, con un sistema que por un lado tiene ventajas y beneficios, como es el multipartidismo, pero a lo mejor apostado por un sistema del que gane las elecciones, etcétera, etcétera. Pero claro, para eso habría un gran pacto de Estado. Y mientras no sea así, unos y otros, en función de las circunstancias políticas, van a depender de determinados partidos nacionalistas. Y esto es así, pongamos como nos pongamos. En este caso le pasa a Pedro Sánchez, pero le pasó a Aznar, como ayer tenga apuntado Óscar Puente en investidura, en varias ocasiones hasta el punto de la indignidad, de llamar movimiento de liberación a ETA, en fin, de decir que el Estado sería generoso con los presos de ETA. Es decir, todo lo que actualmente el Partido Popular parece que se arregla las estudios. En definitiva, primera cuestión, si queremos cambiar lo que le va a pasar a Pedro Sánchez, habría que cambiar el sistema electoral y tendría que haber un gran pacto de Estado en los próximos meses o cuando fuese. Si queremos que sea diferente. Si no, lo que le va a pasar va a ser que tiene grandes dificultades. Y esas grandes dificultades, yo creo, al hilo de la pregunta que me hacías, creo que podría llegar a haber un acuerdo basado en la amnistía, basado en una serie de cuestiones,
Pero también voy a ser franco, es decir, no sé cuánto va a durar ese acuerdo, porque antes hablamos de un mandato de 4 años. 4 años. Cuando el nacionalismo va a estar exigiendo permanentemente el derecho de autodeterminación, que yo ahí sí creo que va a ser una línea roja por la que no vamos a pasar. Claro, ese es el gran debate de fondo, profundo, que algún día habrá que abordar. Pero ese debate es incapaz de abordarse si los dos partidos sistémicos, como son no el nos Partido quieren Popular y el afrontar, PSOE, no nos quieren afrontar. Totalmente de acuerdo. Es decir, si el PP y el PSOE se empeñan todos los días en demostrar lo que les separa, es decir, como partidos troncales y elementos sustantivos de una sociedad como la española, son incapaces de interpretar nada que les pueda unir. Entonces, ese debate yo creo que va a quedar aparcado in eternum, por razones de oportunidad, porque si el Partido Popular estuviera en este momento, sí, lo mismo. Pues ya está. Manuel. Bueno, vamos a ver, eu creo que hai muchísimas cousas porque aparecen partidos nacionalistas e porque non aparecen. O mundo é moi complexo e a sociedade española é moi complexa. A primeira cuestión que tendría que haber un pacto de Estado no que digamos que os impuestos e unha serie de un montón de cousas non recargan só donde se dé como único terreno a península para que as empresas poden figurar nun sitio e quitar as materias dos outros. Eso pódese solucionar con unha lei que diga, oye, as empresas podense ubicar donde queiran, pero cotizarán as súas comunidades proporcionalmente ao que quitan dali. E ese é un dos temas que xa empeza a crear aí. Que pasa neso? Pois que nós aquí en Galicia témoslo moi sencillo. Temos unhas grandes empresas que agora non sabemos onde son, que antes era Fenosa, que cotizan fora. E logo depois o centralismo diceche que tú eres un país subvencionado. No fondo todo isto subyace un momento económico tamén. Unha cuestión económica que está aí. Esa é a primeira cuestión. A segunda é que o mundo vai cambiando e a sociedade vai tendo unha percepción diferente. O outro día falábase no Congreso de falar os idiomas. A mí non me parece, bueno, incluso me parece que é máis cómodo falar o castelán. Pero hai unha cuestión que simplemente significa quitar da cabeza o modelo de España que solamente ten unha parte que non quere aceitar a outra parte. Un modelo que, hombre, que pega un pouco a risa. Yo somos españoles, isto pasa como tamén aquí pasa en Galicia, cuidado, que había un grupo político que daba carne de galeguismo. E os outros non eran galegos. Hombre, pois non me fastidies. Eu creo que si españoles somos todos, porque estamos dentro da península, hombre, habrá que aceptar tamén a diversidade como un elemento enriquecedor e non como un elemento, ainda que só sea un estímulo de decir, bueno, pues vamos a permitir facer isto, ainda que só faga un ou dous, que non importa nada, non hai ningún problema, non hai que molestarse, non hai que tratarte como me trataban a nós, os galegos, e hai moito tempo ainda, los de provincias. Los madrileños llegaban aquí, no, vosotros sois de provincias. Pero vamos a ver, ¿qué coño es esto? Si somos unha unidade política, tamén somos unha unidade no reparto da riqueza. E aquí o de Galicia podemos demostrar mil cousas, non? A enerxía pagámola máis cara, moito máis cara, ou máis cara, que aplícanos o de transporte cando non temos o transporte, etcétera, etcétera. Ou aguantamos os muiños todos, ou aguantamos os embalses todos. Vamos a ver, eu creo que no fondo subyace evidentemente un pacto de Estado, pero como un pacto para a agua tamén tendrá que haber, non? Pero ese pacto tendrá que eses partidos, se o queren facer, e se queren chegar a un acordo, como falamos da lei electoral. A lei electoral, antes de formar unha lei electoral, foi un concurso entre todas as forzas políticas máis importantes. Chegouse a un punto de entendemento. Pois ao mellor hai que modificar a lei electoral, pero para modificar habrá que escoitar tamén a todo o conxunto e admitilo. O sea, que é difícil chegar a eso porque en España, desde a Primeira República de Margal e compañía, le vas arrastrando o problema territorial cuando España, e iso que se dice que a nación española, cuidado, Castilla e Aragón uníronse, pero mantuveron as súas capacidades de goberno separadas e non eran unos ou nosotros, foi un invento posterior. O sea que, vamos a ver, aquí os reinos tuveron moito que ver. Bueno, pois se tuveron moito que ver, habrá que aceptalo como é o país. E remato. Nunca se dice que Navarra non é española. Pois a Navarra ten os mesmos dereitos que o País Vasco, ten os fueros, ten o mimiño, e máis non se discute nada sobre eles. E en cambio os demais se nos chama pouco menos que separatistas. Sí. Nada máis. De los Reyes Católicos esta parte. De los Reyes Católicos esta parte tiña... No, hai cousas interesantes claro, que tal.
Bueno, en este momento eu creo que unha vez fallada esta tal, porque non queda máis remedio que decir que vai fallar o Feijóo, vai quedar simplemente os seus discursos, as súas arengas no Congreso, o seu programa, dito así, pois chegará a hora de Pedro Sánchez, eu creo que sí, que chegará a acordos, non? Seguramente. Hai que mirar que líneas roxas pon, ou si, como decía eu no principio, si todo vale con tal de ser presidente del gobierno o no todo vale, si hasta dónde se sitúa, ¿no? En el sentido, evidentemente ellos en este momento tienen la llave, pues esos partidos, ¿no? Y están con unas exigencias de máximos. Habrá que ver si son capaces también ellos de tener visión, de decir, pues tengo que ceder también, para sacar, evidentemente van a sacar un provecho, eso nadie lo duda, que van a sacar algún provecho, pero que tengan por lo menos, bajen sus expectativas. Pero Aragonés ayer pues parece ser que no solo eso, sino que dio un órdago de bueno, porque están en pelea entre los dos ahí. Esas cosas. A ver quién Entonces, bueno, ahí está. Y después, claro, estos problemas vienen, ¿no?, en eso que habéis hablado también, la ley electoral. Si los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo una vez, pero cada vez que se ponen de acuerdo para reformar la ley electoral, simplemente es para perpetuarse, ¿no? Lo de los avales, los no sé qué, pero nunca para hacer una reforma general. Hombre, aquí ya lo hemos vivido, ¿no? Cuando Izquierda Unida sacó 1 millón y pico de votos y no logró grupo parlamentario, ¿no? Y sin embargo, con 300.000 el PNV tenía grupo parlamentario. Claro, sí. No vale lo mismo un voto de un tío de Madrid que de un tío de Teruel. Ese es el problema, ¿no? En el sentido de que a eso es lo que hay que reformar, que valga el voto de todos por igual. Sí, pero... Y después está en esa cuestión de representatividad, en que también otro problema que tiene esta política, la política que tenemos ahora, es que es madrid-centrista. O sea, parece ser que solo es Madrid, Ayuso, aquí, bueno, en cualquier medio. Solo se habla de Ayuso, lo que dice Ayuso y no sé qué, y nos olvidamos de lo que dicen los demás presidentes de las comunidades, porque lo que importa es lo que se diga en Madrid, ¿no? Y parece ser que Madrid es la panacea y la salvaguarda de los valores patrios y de todos nuestros valores democráticos. Sí, hay dos cuestiones. Mira, primero, la cuestión puramente política, que evidentemente yo doy mi opinión. Es decir, yo, por ejemplo, una ley de amnistía, siempre que haya encaje jurídico, no me asusta, porque sea algo así como una ley de reconciliación, de perdón, de tal, aunque el perdón no es lo mismo que amnistía, que sería indulto en todo caso. Pero podría servir o ser útil para poder hacer política, pero siempre y cuando se ponga el contador a cero y los partidos nacionalistas empiecen a preocuparse de los problemas que interesan a los catalanes, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Pero si las reivindicaciones van a ir a más, como también me puedo llegar a temer, lo único que es un punto y aparte en perpetuar el problema. Primera cuestión que yo quiero dejar clara. Segunda, que vuelvo a lo que decía antes, es decir, a mí no me vale el sistema electoral actual en este sentido, pero ya de hace muchísimos años, porque estoy convencido que cuando Junts va a negociar con Pedro Sánchez de investidura de un gobierno, más allá de cuestiones políticas, hablo de cuestiones materiales y económicas, no se va a preocupar por los ciudadanos de Malpica, de Rivadavia o de Monforte o de no sé dónde, es decir, se preocupará de los suyos y exigirá por lo suyo, y lo mismo el PNV, y llega el caso lo mismo a un partido nacionalista aquí. Y donde no lo existen, pues no tienen esa protección. Lo que no puede ser que tú te presentes en el Estado español con opciones de condicionar económicamente las decisiones del gobierno que sea. Es decir, y yo lo digo como lo pienso, sinceramente. ¿Que no queda más remedio porque el sistema electoral es así? Pues no queda más remedio, evidentemente. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. ¿Deberíamos cambiarlo? Pues yo creo que sí, en mi opinión. Pero por lo que estoy explicando, no por otro motivo. Y no quiere decir que los partidos nacionalistas no tengan un espacio enorme, que lo pueden tener. Pero yo creo que ese no es su espacio. Una cuestión de que es egoísmo puro y duro el que van a aplicar siempre y no van a permitir al gobierno de turno, digamos, tomar decisiones con suficiente equidad. Y yo creo que existen fórmulas jurídicas, estoy plenamente convencido, para que eso no sea así, pero claro, habría que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Sí, pero vamos a ver, hay varias cuestiones, varios puntos, ¿no? Primeramente, situación de Cataluña, yo creo que los partidos nacionalistas enchese a boca de referéndum de determinación, pero saben que non van a ganar, ni moito menos. Saben que non existe eso porque xa neste momento están desactivados prácticamente, van manter a súa letanía, pero nada, eso todo se quedou. Desde o momento que se dice que se aceptan as leyes do Estado, xa despois eso queda desinflado. O sea, que unha forma, eu creo que os temas políticos hai que tratarlos na política. Judicializalos non te levan a ningún sitio e senón mirado o que nos pasou en estes 4 ou 5 anos, non. Segunda cuestión,
falabas do tema dos diputados. Bueno, eu creo que hai un problema resolver máis que o sistema electoral. O sistema electoral quere darlle ao diputado a capacidade de él de representar o seu terreno. En este momento o diputado, non por o sistema electoral, sino por o sistema propio, está moi vinculado ao partido se non sale na foto. En ese aspecto, ao mellor, ou en outros aspectos non, pero en outros aspectos, outros países teñen moito máis definido. O diputado é diputado el porque saliu el e entonces pode moverse e pode non ter o voto aprisionado. Falabades do tema sistema electoral. O sistema electoral é curioso porque está basado polas provincias. As provincias son unha denominación de Isabel II. Non teñen apenas 250 anos ou por aí terán, máis ou menos. As provincias. As provincias. Está basadas por o número de población. Entonces, así non son unha serie de diputadas por provincias. Aí é un problema territorial moi complicado porque as grandes aglomeracións urbanas atraen moita máis xente e sempre estamos en esa lea, en esa situación, non? É que é difícil o tema ese, pero eu creo que o máis fundamental sería que os diputados tuveran capacidade propia de representar o seu terreno e non de estar sometidos plenamente ao que lle marca o partido. O sea, que puderan ser galos e cantaran de outra maneira. Cando pasen o Padornelo, non se olviden. E por último, remato nunha cousa, eu creo que o goberno de Sánchez vai ser da seguinte maneira, me dá a sensación. Van a aprobar a súa, que se nombra o goberno, e despois negociará os pactos para chegar a acordos e ilos quitando con outras grupos y dejando unos aparte. Bueno, lo veremos, que hay tiempo. El de hoy se agotó. Gracias, Rafa. A vosotros. Gracias, Javi. A vosotros. Gracias, Manolo. Hasta vernos. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana a disfrutar, amigos.